Sonidos Bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. El programa de hoy está dedicado al Archivo Histórico Musical de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. En la página oficial, el Archivo Histórico Musical se presenta como una unidad que rescata, preserva y difunde el patrimonio musical costarricense. Su labor como pionera en el país es trascendental para la conservación del patrimonio cultural. El acervo está compuesto por series documentales de partituras, fotografías, registros sonoros, documentación y objetos. El Archivo Histórico Musical fue fundado en el año 1993. En una de las entrevistas dentro del programa 245 de Radio Universidad de Costa Rica, hemos invitado a su fundadora Samira Barquero y su asistente Alfonso Morales Herrera, quienes han asistido en la semana del 25º aniversario del archivo, 29 de octubre del año 2018. Nos gustaría compartirles uno de los extractos de esta entrevista en nuestro programa de Sonidos Bicentenarios, dedicado al Archivo Histórico Musical. De la memoria al sonido. El Archivo Histórico Musical presenta. Las bandas de concierto son las instituciones musicales más antiguas del país. Se fundaron en 1845 como bandas nacionales. Desde entonces han sido gestoras de muchas obras musicales, con géneros como los valses, mazurcas, marchas fúnebres, entre otros. Con el paso de los años, la explosión documental de las bandas ha ido en aumento. Desde el año 2010, el Archivo Histórico Musical de la Universidad de Costa Rica inició con el rescate y digitalización de las obras musicales costarricenses como parte del trabajo de acción social. En el año 2016 se firmó un convenio entre la Dirección General de Bandas y la Universidad de Costa Rica para formalizar el trabajo que el archivo venía realizando. Hasta ahora se han logrado digitalizar más de 33,000 imágenes en 5 de las 7 bandas de concierto. Las anécdotas son muchas y las experiencias muy enriquecedoras. Se han hallado obras inéditas de grandes compositores como Julio Fonseca, José Campapadal y Roberto Cantillano. Las obras son patrimonio documental de Costa Rica y deben estar conservadas en un lugar adecuado, con control de temperatura y humedad. Para el Archivo Histórico Musical es un orgullo poder contribuir con el rescate de este tesoro invaluable para la comunidad musical. El trabajo continúa y el próximo proyecto es la vinculación de todas las obras musicales de las 7 bandas nacionales y así continuar digitalizando y organizando las obras musicales más antiguas del país. Y bien, vamos nuevamente con nuestros invitados, Samira Barquero y Alfonso Morales. Y bien, primeramente me gustaría felicitar a Samira por estos 25 años, porque bueno, como acabamos de hablar, Samira no es solo fundadora, sino es el alma del Archivo Histórico Musical. Y bien, Samira, cuando ya usted inició con este archivo, ¿verdad? Tal vez nos cuenta la primera historia, que de verdad vale la pena de recordarla nuevamente. Sí, estamos haciendo la celebración porque es ese año que fallece Rocío Sanz. Rocío Sanz, una compositora que habíamos conocido desde algunos años atrás, porque ella realizó unas canciones muy hermosas. Y la profesora Julia Araya, que era mi profesora de canto, había estrenado algunas de sus obras, pero aún así el país no le había dado todavía el espacio que ella necesitaba para sentirse que era parte, digamos, de la música acá en Costa Rica. Así que
Cuando Rocío muere en abril del 93, a mí me impresiona mucho, me impacta ese fallecimiento. Y entonces inmediatamente pienso, ¿y qué va a pasar con la música? Conociendo también el medio musical mexicano, ¿verdad? El que es mexicano, el que nació en México, ¿verdad? Esa parte que ellos tienen muy hermoso que nosotros deberíamos de aprender, que creo que todavía no hemos aprendido ese nacionalismo creativo de posesionar a las personas en el medio cultural. Así que me fui a México ese mismo año, apoyado por el rector Luis Garita, y fui a tocar la puerta, como quien va y toca una puerta y dice, oh, Upe, mire, yo soy Samira Barquero, usted no me conoce, pero yo vengo a saber qué va a pasar con la música de Rocío Sanz. Y así entré por la puerta de esa casa. Con un esposo, lógicamente, que lloraba la muerte porque hacía pocos tiempos, y me dice, pues lo que hay en esta casa se ha quedado exactamente igual desde el momento en que Rocío murió, aquí está todo igual. ¿Dónde está la música? No lo sé. ¿Dónde están los programas? No lo sé. Yo le dije, y yo podría saberlo, podría usted permitirme trabajar, buscar. Sí, claro que sí. Y así estuve durante 15 días sacando cajones, buscando debajo de la cama, gatos que brincaban por todo lado, y así fui encontrando esos manuscritos. Para no hacer la historia muy larga, porque es como un cuento de hadas, porque realmente es un cuento de hadas con cosas maravillosas, con tesoros maravillosos que hemos ido descubriendo. Con el tiempo fue que logré traer esos materiales a la universidad y plantear entonces en la administración de Higinio Fernández la creación del archivo. Y así nace, y así van naciendo otras historias y otros acontecimientos alrededor de él. Pero bueno, yo digo como es el refrán de los africanos, cuando querés hacer algo rápido lo haces solo, pero si querés hacerlo que sea profundo y que tenga raíces y que sea de impacto, tenés que hacerlo con otros, ¿verdad? Y ponía el otro día el ejemplo, acá estamos construyendo un edificio en la escuela y hay muchos trabajadores ahí, mucha gente poniendo un ladrillo, poniendo un clavo. Pero cuando tengamos el edificio, lo vamos a ver tan hermoso, vamos a decir, ¿y quién hizo esto? Fueron muchas personas y son anónimas, no tenemos los nombres ni apellidos. Nosotros sí tenemos los nombres de todos los estudiantes, asistentes, de las personas que han pasado por ese archivo y que han podido construir lo que hoy tenemos. Bueno, ustedes son archivo, y archivo es precisamente recopilar la información, ¿sí? Sonidos Bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. Yo creo que el alma del archivo es precisamente tratar de valorar y reconocer lo que han hecho nuestros artistas y nuestros compositores. Porque en estos momentos no solo estamos pensando en los compositores, sino en los artistas. Y yo creo que lo más importante es que valoremos lo que tenemos. Tenemos gente valiosa, tenemos muchos documentos que representan a esa generación completa de los años de finales del siglo XIX y principios del XX. Y ahora lo más rico y lo más hermoso es lo que está llegando ya en este nuevo siglo. Nuevos compositores que están en estos momentos haciendo carreras artísticas importantes, con reconocimientos importantes, y que las nuevas generaciones están colocando en las salas de concierto. Porque la música no puede ser documentos, no puede estar momificado, diría yo, en espacios. La música es en la medida que nosotros como intérpretes lo traigamos hacia nuestras salas de concierto y la entreguemos a nuestros públicos. Y el público se va a encargar de seguirle dando vida también a ese repertorio. Entonces, es una cadena, es una cosa que va, ¿verdad? Que nace y que va hacia adelante. No sabemos hacia dónde vamos, porque los nuevos compositores contemporáneos nos están entregando también una serie de documentos hermosos. El archivo no solo está albergando música de compositores
antiguos, sino que ya ahora está invitando a los nuevos compositores contemporáneos y hemos empezado con unos pocos que se han acercado y nos han entregado sus materiales. Bien, Samira, entonces aquí ya estamos hablando de 25 años. ¿Cuándo usted empezó todo este proceso? ¿O podría imaginar, digamos, al resultado que llegó? ¿Se ha cumplido este resultado o tal vez se quedó algo en el camino? Ay, mucho se ha quedado en el camino. La verdad es que ¿qué falta es? mucho. Falta mucho. Creo que cuando hablamos de la música de nuestros compositores, hablamos de los más grandes en el sentido de aquellos compositores que escribieron para banda, para orquesta, para voz y piano, y sobre todo para los géneros grandes, que es en este caso el programa de esta noche, que luego hablaremos, ¿verdad? De Sí, Rafael claro. Chávez, ¿verdad? Pero cuando hablamos de maestros de capilla, como maestros de música, que también hicieron unos materiales hermosos para los niños y también para los actos litúrgicos, sobre todo de la Iglesia Católica. Esos compositores todavía no los hemos reconocido y no hemos sacado la música de ellos. De hecho, la Iglesia Católica hoy en día en su liturgia usa mucho cantos de compositores extranjeros. Casi que ha olvidado aquellas Aves Marías. En este disco que usted está hoy promocionando está el Ave María de Alejandro Monestel. Es una obra de 1894 y es una obra hermosísima que hace Alejandro Monestel para el matrimonio de José Joaquín Vargas Calvo. Y la hace para soprano, violín y violonchelo. Entonces es una obra que debería estarse cantando hoy en día en las bodas y no cantar el Ave María como yo siempre decía, la Ave María de Radio Reloj, Sí. ¿verdad? De aquel entonces, ¿verdad? Que así era conocida. Sí. Ni tan siquiera sabíamos que era el Ave María De de Schubert, Schubert. ¿verdad? Sino que muchas veces te decían la Ave María de Radio Reloj, que ahora ya no se llama así, ¿verdad? Esas Aves María de Alejandro Monestel no están presentes en nuestras iglesias como obras fantásticas y que a nivel musical están al mismo nivel, ¿verdad? Entonces nos falta mucho por recorrer, nos falta mucho por recoger, todavía hay materiales, hay partituras que hay que ir a buscar, hay fotografías, hay discos, los rollos de pianola. Hay varias obras que fueron grabadas a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, por ahí, y no han llegado todavía al archivo. ¿Podemos reproducirlos? O sea, ¿hay algún instrumento, tal vez en el archivo, que puede reproducirlo? No. No, O sea, claro que sí. se pueden llegar a reproducir, pero todavía no. Esa es una parte que todavía falta. Ujú. Todo lo que es la parte de registro sonoro. Sonidos Bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. Bien, Samira, ¿qué representa hoy el Archivo Histórico Musical? ¿Qué representa hoy? Bueno, yo creo que es un baluarte ¿verdad? De la música en Costa Rica. Indiscutiblemente que, como estábamos indicando, la Universidad de Costa Rica acertó con este proyecto en dar el apoyo. Porque como decía, no es algo que surge de la nada, siempre se ha requerido presupuesto para la conservación de los materiales. Y lo último que hemos podido tener con mucho alegría fue la llegada de Alfonso, que él es un excelente músico, él es compositor también, y es una persona que también le ha dado alma al archivo en el hecho de ayudar a la transcripción, que es más que una simple copia, ¿verdad? Es un filólogo, es una persona que va entrando también en el compositor y en esa partitura. También pues la adquisición que tuvimos por un año, el apoyo por parte de la rectoría y específicamente por don Henning,
en poder contratar un especialista para editar las partituras sinfónicas, tanto para banda como para orquesta. Y esto está haciendo del archivo algo que no podría hacerlo otra institución, porque realmente la universidad tiene eso ya metido, digamos, en su quehacer, ¿verdad? No es solamente docencia, es investigación, es acción social. Y con la gran suerte que las personas que están dirigiendo la universidad, como en el caso de don Henning, y en el caso de los diferentes vicerrectores, han comprendido y han podido apoyar cada uno de estos proyectos. Bien, como estamos hablando ya de la función de Alfonso Morales como transcriptor, aquí yo veo en el programa que varias obras que se ejecutaron o van a ejecutarse, todavía nos faltan 2 conciertos de que vamos a hablar ahorita. Se dice que colección del archivo histórico musical editado o edición facsímiles de Alfonso Morales Herrera. Bien, Alfonso, tal vez usted nos cuenta qué son ediciones facsímiles. Bueno, como decía Samira, el trabajo de transcriptor no se limita solamente a hacer un copiar-pegar, sino que hay que investigar, hay que contextualizarse, no solamente en la grafía musical, en la notación musical, sino en todo el contexto que envuelve la obra. Y de lo que se trata es de que la transcripción sea lo más fiel posible a lo que el compositor ha expresado, ha creado. Los facsímiles lo que buscan es entonces de alguna manera traer al lenguaje presente, al lenguaje moderno en escritura musical, lo que en su momento el compositor hizo en un contexto histórico y musical totalmente diferente. Hace no mucho, digamos relativamente desde el punto de vista histórico, 40, 50, 60 años, sabemos que los compositores de bandas, por ejemplo, tenían que sacar de su propio puño y letra copias para que fueran ejecutadas las obras en muy corto tiempo, y entonces tenían que recurrir a veces a inventos de notación musical para poder hacerlo rápidamente. Entonces uno tiene que traer al presente esa salida de emergencia para que pueda ser entendible sin perder la esencia de la obra. Entonces yo tuve precisamente ahora, en ocasión de estas celebraciones del aniversario del archivo, el honor y el fascinante trabajo de transcribir la obra más antigua que tiene el archivo histórico musical. Bueno, ¿cuál es? Cuéntenos. Es el famoso himno, digo yo famoso porque la verdad es que merece ser llamado famoso, porque el himno patriótico de Alejandro Cardona, que hay 2 versiones. Hay una versión que es para 2 voces y guitarra, y una versión para voz y piano. Un tiempo récord, la verdad, en cuestión de un día tuve que transcribir la obra para precisamente poderla presentar, para poderla, como decía Samira, resucitar, traerla a la vida. La música no tiene que ser letra muerta, tiene que ser arte vivo. Bien, estamos hablando de Alejandro Cardona, ¿verdad? Pero ya sabemos que hay toda una familia. Así es. Sí, o sea, Alejandro Cardona, Ismael Cardona, y bueno, tenemos un compositor que todavía sigue criando y no sé si tienen ustedes algunas partituras de Alejandro Cardona, digamos, nuestro contemporáneo en el archivo. En realidad no. Cuando le hicimos la consulta si él deseaba donar algo o presentar algo, pues él prefirió mejor mantener él todavía. Es un compositor joven y lo entendemos, ¿verdad? No, él no vio como la necesidad de que eso sucediera. Yo me imagino que en algún momento va a pasar, ¿verdad? Pero en este caso, digamos que una de las, de las ventajas que yo veo de la nueva generación, ¿verdad? De la nueva generación de las obras como hemos tenido de Marvin Camacho, de Eddie Mora y de Mario Alfabuel,
también, y de Alfonso también tenemos una obra. La gran ventaja que tenemos es que ya está digital, ¿verdad? Muchos de ellos. Bueno, en el caso de Mario Alfabuel no, él sigue usando lo manuscrito, es algo que a él le llama la atención y él mantiene ese formato. Pero en el caso de los otros compositores, ellos sí se han acercado al archivo y en estos momentos se forman un buen grupo para nosotros significativo del compositor contemporáneo, pero sí ya es digital, ya no es el manuscrito, ya no es el del papel, el de tinta, sí, el que se borró por algo, se manchó, y como decía Alfonso, es la obra, digamos, de sinfónica o la obra de banda tiene muchas variantes. Porque no es solamente que el compositor tal vez se brincó algo, no, es que si faltaba la pieza de la flauta, porque el flautista se la llevó y la dejó en la casa, en ese momento el flautista coge ahí mismo y se pone a escribir la parte. Y no sabemos si puso las notas que había puesto el compositor o no. Son variantes tan fascinantes porque realmente son cosas que suceden en esas partituras, pero sí se necesita el criterio real de un buen músico para poder pasar y poder entregarnos a la notación moderna y a los grupos modernos esa música. Bien, ¿y solamente el archivo tiene un transcriptor, solo Alfonso, o ustedes cuentan con, digamos, un grupo de transcriptores? Cuéntenos. No, bueno, como estaba diciendo, por un año la rectoría, el doctor Henning, nos apoyó con la llegada de un personaje importante, Alessandro Vares, especialista. Él tiene su propia editorial en Italia, un hombre que ha trabajado mucho con música antigua y se le contrató por un año para iniciar el proyecto. Y bueno, cuando entremos propiamente a la programación que tendremos esta noche o la programación que tendremos el sábado, nace con esa idea del proyecto. Alfonso, pues logramos hacer llamada la atención también de que necesitábamos un transcriptor porque necesitábamos tener a alguien que pudiera pasarnos algunas obras y que pudiéramos presentarlas a nuestros intérpretes. Entonces Alfonso viene como con un año antes, ¿verdad? Del nombramiento de Alessandro Vares. Entonces ahora ellos dos se han encontrado durante este año para poder unirse y presentarnos dentro de poco tiempo, yo calculo que un año, el producto de todo ese trabajo. Sonidos Bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. Por lo menos lo que es la parte histórica, la documentación histórica, es muy consistente, ¿verdad? Y además tiene un marco jurídico también, ¿verdad? El archivo tiene un marco jurídico en el sentido de que pertenece a la Escuela de Artes Musicales y eso fue aprobado en una asamblea de escuela. Ese es el marco jurídico que quisimos darle desde el principio, ¿verdad? Siempre pensando lógicamente en que si estábamos recibiendo donaciones de familiares, de documentos que nos entregan los familiares, hasta objetos, ¿verdad? La Escuela de Artes Musicales tiene ese compromiso y la universidad el compromiso mayor, ¿verdad? Por cierto, el lunes recordaba a don Henning que no pudo estar en la ceremonia, pero él recordaba cómo fuimos en el 2003 o 2004, estuvimos en la casa del padre Pipo para recibir de manos de él la documentación de Julio Fonseca. Y con un documento legal recibimos toda esa donación. Hago un paréntesis porque pasó una cosa muy linda. El padre Pipo, que es el único hijo que quedaba de Julio Fonseca, compositor muy importante para Costa Rica, falleció hace pocos días. Sí. Pero 10 días antes de fallecer, él llama al archivo y dice, necesito que vengas a mirar a ver unas cositas. Me fui lo más rápido que pude, invité al doctor Luis Baudrit,
que es el aliado, digamos, el que nos ha acompañado junto con Katia Enamorado de la oficina jurídica para precisamente irle dando ese apoyo jurídico que se necesita ante la documentación por los derechos de autor, ¿verdad?, patrimoniales y morales. Y nos fuimos para allá. Y fue muy lindo porque ese día él estaba sumamente alegre y nos entregó una gran cantidad de fotografías, nos entregó una gran cantidad de discos que no teníamos y algunas cuantas partituras. Lo único que quedó fue el piano de don Julio Fonseca ahí, y yo le dije: padre, ese piano nos pertenece. Pero bueno, qué dicha, fue como impresionante la historia, porque 10 días después nos cuentan que se cayó y fallece poco tiempo. Sí. Entonces, son cosas como muy hermosas que pasan, ¿verdad? Y el archivo está lleno de historias. En el programa de hoy estábamos conversando con Samira Barquero y Alfonso Morales acerca del Archivo Histórico Musical en su 25º aniversario. Actualmente, el Archivo Histórico Musical reúne 5.548 registros de obras desde el año 1856 de 200 compositores, que equivalen a 40.392 imágenes digitalizadas, las cuales pueden ser consultadas para fines didácticos o de investigación. Cuenta además con un archivo externo en el cual se han digitalizado colecciones privadas e institucionales, tales como bandas de conciertos de San José, Heredia y Alajuela, Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, Colegio Superior de Señoritas y Archivo Histórico Arquidiocesano Bernardo Augusto Thiel. El Archivo Histórico Musical ha sido respaldado por el Programa de Apoyo al Desarrollo de Archivos Iberoamericanos, Programa ADAI, el Programa de Conservación y Medio Ambiente de la Ford Motor Company, por las Vicerrectorías de Investigación, Acción Social, Administración y el Museo de la Universidad de Costa Rica. En el año 2017 se han incorporado al acervo musical del archivo 3 compositores contemporáneos: Marvin Camacho Villegas, Eddie Mora Bermúdez y Mario Alfagüel, los cuales depositaron algunas obras de su autoría que se pueden consultar para fines didácticos, ya que ellos mantienen sus derechos morales y patrimoniales. La Escuela de Artes Musicales, en el marco del programa Patrimonio Musical Costarricense, ha editado 33 partituras de música de cámara y ha grabado 15 discos compactos, fortaleciendo de esta manera la difusión del patrimonio musical costarricense. El programa de hoy, Sonidos Bicentenarios, lo hemos dedicado al Archivo Histórico Musical, que empezó sus pasos en el año 1993. Hemos conversado con su fundadora, Samira Barquero, y su asistente, el transcriptor musical, Alfonso Morales. La Vicerrectoría de Acción Social, el Instituto de Investigaciones en Arte y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica han presentado el proyecto Sonidos Bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. Los programas fueron realizados por Ekaterina Chatsky, con el apoyo de Isabel Aguilar en la producción y Fabiola Cordero González en la locución.